Amigas, amigos, bienvenidos de nuevo a Mindalia Televisión. Nos encontramos en el tiempo de hacerle una entrevista, de charlar, de aprender de una persona a la que admiramos, que es Enrique de Vicente, escritor, es periodista y también un gran maestro de muchísimos temas. Hoy vamos a hablar contigo, Vicente, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alfredo, por invitarme, que ya sabéis que después de tantos años siempre estoy encantado con vosotros. Pues vamos a hablar con Enrique de Egipto. Mi primera pregunta de Egipto ha influido mucho más en toda la humanidad, no solamente por las pirámides y todo lo que allí de alguna manera existe, sino por todo lo que la historia ha ido obteniendo de Egipto. ¿Cuál es la influencia de Egipto en toda la historia hasta los días de hoy? Pues sobre todo la influencia es una influencia profunda en el alma de Occidente. O sea, no es en general toda la humanidad. Ahora, Occidente, el mundo occidental, el mundo moderno es muy amplio. Hay tanta pasión porque eso se ha ido extendiendo. ¿Qué ocurre? Que todo eso se remonta, por ejemplo, a que en Grecia todos los grandes, no, el 90% de los grandes hombres griegos tuvieron maestros egipcios o fueron a iniciarse a Egipto, a las escuelas egipcias, escuelas de misterios o a las casas de la vida. Entonces, va desde ese momento hasta ya un montón de ciudades modernas que tienen la marca indeleble de Egipto. Eso abarca Washington. En todo Washington está poblado de simbolismo egipcio poderoso, no solo egipcio, sino griego y romano, como el Capitolio, construido como el Capitolio romano. Pero Nueva York y otro montón de ciudades. ¿Nueva York por qué? Porque tenemos la Estatua de la Libertad, que ha sido el gran símbolo de Nueva York y sigue siéndolo, tras la caída de las Torres Gemelas. Es una diosa egipcia, es Isis Faria, o sea, Isis la del faro, que había sido construida originalmente por un masón para ser colocada en el canal de Suez, en Egipto. Pero luego, por razones políticas, no se colocó y fue regalada por los masones franceses a sus hermanos americanos. Pero no es eso lo importante es que está profundamente imbuido en el alma occidental. Cuando consideramos el cristianismo, que es una realidad poderosa, una suprarrealidad, pero cuando consideramos su aspecto como mito, y el mito no es algo falso, la gente, solo quien considera de esa manera el mito es que ignora lo que es el mito, es lo que está por encima de lo racional, por encima de lo que entendemos, es lo que está por encima de nuestra comprensión. Toda la concepción esa del cristianismo es un paralelismo, o su cuna es Egipto, símbolo por símbolo. O sea, la figura de Jesús, que es una figura real como su misterio, está, de alguna manera, es una reedición superada, es decir, una reedición corregida a otro nivel de los mitos de Osiris y de Horus en conjunto. Pero la Virgen María, que aparece con el niño, podéis ver multitud de imágenes en la que vemos, como por ejemplo en el templo de Philae. ¿Veis? Vosotros habéis estado en Philae y habéis visto como en la capilla del, no me acuerdo ahora cómo lo llaman, ¿cómo se llama? No recuerdo ahora, es un nombre que es el de la madre. Vemos una figura que parece la Virgen María y es Isis con Horus. Y así siguiendo, ha habido un gran propulsor del interés de Egipto en todo el mundo occidental, la egiptomanía, que fue Napoleón, que siendo un general, no para nada un dirigente francés, emprendió un extraño viaje en la fecha clave de Isis, todo un viaje marcado por símbolos egipcios, y se llevó con él multitud de científicos, de ingenieros, de técnicos, para traer el conocimiento de Egipto hacia Europa. Hicieron un gran libro, que sigue siendo el gran clásico, La descripción de Egipto. Y luego esa egiptomanía ha poblado todo. Y no hay ningún otro país que despierte tal pasión en la mente occidental como Egipto. Insisto, gracias a que vivimos en una civilización global,
marcada por los medios de comunicación globales, por Internet, por una multitud de cosas, esto se extiende a cualquier país. Por supuesto, países más occidentalizados, como Japón, la gran pasión es en Egipto. Pero yo, que he viajado 33 veces a Egipto, me he encontrado con infinidad de chinos. O sea, del país que más van es chinos. O sea, es pasión. Incluso Egipto influye en los políticos de hoy en día. Mucho, mucho. Podríamos contar multitud de historias, no lo de interés, sino en Francia, sobre todo. Francia está muy vinculada simbólicamente a Egipto. No olvides que el trazado con Luis XIV, perdón, en Egipto, es un trazado, él hace como un trazado similar al templo de Luxor, de ciertos monumentos, el Louvre, etcétera, que luego va a ser complementado después por Napoleón y finalmente por Mitterrand. ¿Qué ocurre? Que todos ellos tenían una obsesión sobre Mitterrand enorme por Egipto. Cuando él se retiró como presidente de la República Francesa, iba a pasar grandes temporadas a Egipto. Le llamaban el faraón. No él, Sarkozy, lo mismo. El actual presidente es el que todavía aparentemente no ha mostrado, pero Emmanuel Macron, entre otras muchas cosas esotéricas, recordar que hizo cuando triunfó, no el predecesor suyo, sino dos antes, Sarkozy, que tiene toda una historia que contar, hizo su discurso de aceptación como presidente de la República al pie del obelisco robado al templo de Luxor, que está en la Plaza de la Concordia. Y luego emprendió toda otra serie de pasos para, digamos, imitar el viaje de Napoleón a Egipto, pasando por Malta, etc. Pero en el caso de Emmanuel Macron, recordar que su paseillo fue en el Louvre, todo a oscuras, con la pirámide iluminada, podéis ver las imágenes en internet. Él se sitúa con la pirámide, con un simbolismo muy claro, la cúspide de la pirámide iluminándole, y él hace unos símbolos con las manos muy claros, como que está en esa línea, está en una trayectoria. El esoterismo más secreto tiene una poderosísima influencia egipcia. La masonería más secreta la tiene. Y de hecho su cuna es el Egipto más remoto. Egipto encierra muchos más secretos de lo que nos han contado. Incluso hoy en día se están descubriendo cosas que están siendo aportadas y otras ocultadas. ¿Qué es lo que piensas que existe en Egipto que tanto atrae a toda la cultura occidental? Hay muchísimas cosas. Bueno, me hablabas de cosas ocultadas, vosotros habéis viajado a Egipto con Ricard Bru. Yo me he enterado, Ricard es amigo mío hace mucho tiempo, que él es el único que yo conozco hasta ahora que ha viajado a ciertos lugares y ha podido pasar que están inaccesibles, a los que yo voy a ir en viajes que voy a organizar ahora, pagando mucho dinero. Él tenía la suerte de que conserva el pase de un programa de televisión que hicimos juntos de mucho éxito, lo ha ido renovando, y los militares le permiten acceder. Pero ¿por qué de repente encuentran Zoyat el Arián? Estuviste en ese sitio, en la pirámide inclinada, que era impresionante, y cuidado, está taponado la mitad de lo que descubrieron, pero visteis que estaba rodeado por militares. ¿Por qué? ¿Has buscado en internet las historias que se cuentan acerca de eso? De que era un depósito nuclear, etcétera. Yo no estoy de acuerdo, pero qué curioso que una cosa increíble como esa, que no la pueden taponar porque están las fotos de principios del siglo XX, por ahí, lo ponen en terreno militar de tal forma que no lo visitan arqueólogos ni nadie. Pero luego la cantidad de oquedades que han descubierto, algunas se conocen desde antiguo, en toda la zona que va desde las pirámides hasta la Esfinge, algunas de ellas, ¿pudisteis filmarla? ¿Bajasteis? No, al Pozo de Osiris no habéis bajado. No, el Pozo de Osiris está taponado. Pero lugares que incluso los conservadores no bajaban habitualmente. No, pero sabéis que está lleno de cuevas. Pero se han encontrado multitud. Yo tenía un debate hace poco. Y decías además que había 3 niveles, ¿no? Sí, no, eso en el Pozo de Osiris. Pero en cuarto milenio tuve un debate no hace mucho tiempo, bueno, en noviembre y diciembre del año pasado, sobre lo que habían encontrado en el proyecto Scan Pyramids, dentro de las pirámides, en el que discutía con un egiptólogo que negaba que se hubiera encontrado nada en torno a la Esfinge.
Yo le hablaba de 5, o pasadizos, o quedades, o lo que sea, mentira. Y mostraban la entrevista con Hawass, que es la máxima autoridad, diciendo que se lo había mostrado a la reina Sofía de España, a los reyes, pero porque la reina Sofía, que sabe mucho, le había consultado, que realmente, o sea, está más informada, mejor informada que la mayoría de los egiptólogos. Y eso está ahí. Lo que pasa es que como no lo ha publicado en ninguna revista egiptológica, lo niegan. ¿Y qué es lo que hay allí? ¿Qué es lo que puedes barruntar que hay allí? ¿Qué secretos se ocultan? Siempre el enigma con eso es algo a lo que se ha referido el gran visionario del siglo XX, Edgar Cayce, que decía que Egipto era algo así como una colonia atlante, que el primer Egipto fue fundado por supervivientes de la Atlántida, y un sacerdote, digamos que él tenía esas visiones, que se llamaba Rata, con un grupo de gente, habían, digamos, construido, por decirlo de alguna manera, o tallado la gran esfinge. Bien, y que debajo de ese monumento, nos iríamos más lejos, porque la forma de león, la era de Leo, mucho más lejos. La cuestión es que debajo habían creado un depósito que lo llamaba la sala de los archivos, es decir, los archivos de la Atlántida, pruebas de eso habrían quedado allí. Eso se ha buscado hasta la saciedad, parece una locura, pero el muchacho joven que más se había interesado por eso y que hizo un libro de la Fundación de Edgar Cayce sobre Cayce y la Atlántida y Egipto, él publicó ese libro cuando era joven. Luego se ha convertido en el número 2 de la arqueología egipcia, que es el doctor Mark Lehner, es la mano derecha de Hawass, que es la máxima autoridad. Al doctor Hawass le pagaron su doctorado a la Fundación Cayce en Estados Unidos. ¿Para qué? Con la intención secreta de ellos, intención de que se descubriera. Lo que se haya descubierto allí, que yo no sé cuántas cosas son, y en otros sitios, no sabemos nada, porque lo controla muy poca gente. ¿Qué interés pueden tener en ocultarlo? Yo digo mi opinión, y la de otros es la suya, no me interesa, o me interesa por comparar, cada uno que elija lo que quiera. Porque aceptar toda una serie de cosas que dan la vuelta a nuestro mundo, que existió la Atlántida, que la civilización se destruyó, que encima esa destrucción estaba anunciado en algo que negaban hasta hace no mucho todos los arqueólogos o los historiadores, pero que ahora ya no pueden negar, que es que la civilización es mínimo 11.500 años antigua. En el templo de Göbekli Tepe, en Turquía, que tiene esa antigüedad, ahí está descrito en una estela un cometa que se iba a acercar a la Tierra, que creó una destrucción, y el retorno de ese cometa en nuestro tiempo. No es una locura de unos iluminados, no. Eso es algo que ha sido publicado por la revista Nature a comienzo de este año. No interesa. Las élites quieren tener ellos el conocimiento por muchos motivos, y que no sea un conocimiento de masas. Hay realmente, y además en Egipto hay unas claves poderosas de transformación. Hay lugares de transformación. La mayor parte de la gente van como meros turistas. Pero hoy, más que nunca, el hecho de que hayamos tomado la decisión, tras 30 años de dedicarnos a Egipto, a ir allí una y otra vez, de organizar estos viajes, digamos de carácter pseudo-iniciático, voy a decir pseudo porque no podemos vender una cosa así, es porque estamos firmemente convencidos, como quienes nos han iniciado en esa sabiduría, de que los tiempos que estamos viviendo son tiempos cruciales para la humanidad, y que lo que hay todavía en Egipto, hay tantos lugares de poder que son posibilidades de transformación, no de forma inmediata, sino a medio y a largo plazo. Porque el nuevo mundo que viene va a necesitar mucha gente con una transformación interior, con semillas, para crear algo nuevo. Esa es mi opinión. Es la de un iluminado, es la de un alucinado, lo que quieran. Es mi clara, sincera y humilde opinión. Esas semillas que están implantadas en el tiempo pueden llevar no solamente a un conocimiento, a una revelación, sino también a un contacto con seres
que de alguna manera estuvieron relacionados y no eran terrestres con Egipto? Bueno, yo creo que sí, creo. Vamos a ver, dos cosas. Que lleven a un contacto, no lo creo, y no es mi esperanza, y para nada voy a plantear falsas expectativas. No tengo ni idea qué ocurrirá. La Tierra está en cuarentena por algún motivo y no sé cómo se desarrollará. Yo podría especular, dejando Egipto aparte, que si la humanidad hablara con una sola voz, o al menos con una voz colectiva representativa, y pidiéramos ayuda, recibiríamos mucha ayuda de muchos niveles. Sí, pero tú te No hay un parlamento terrestre. Sí, claro, pero tú te manifiestas apocalíptico absolutamente abierto. Sí, maravillosamente apocalíptico. ¿Qué es el apocalipsis? Bueno, el apocalipsis es un final y un comienzo de algo también. El comienzo en la Biblia es el Génesis. Y es muy interesante los paralelos entre el Génesis y el Apocalipsis. Quería hablar de un final con esperanza. Sí, pero el Apocalipsis es el libro más esperanzador de toda la Biblia y de todos los libros sagrados. Uno considera Apocalipsis, es en griego revelación, por eso en inglés se le llama Revelation Book. Solo en castellano se le llama Apocalipsis, en algunas iglesias le llaman revelación. ¿Qué ocurre? Que uno recuerda que hay mucho caos, mucha destrucción, y no recuerda lo único importante. Es un libro que está dividido en 22 capítulos, que tiene 3 niveles mínimo de lectura, tiene muchos, tiene 7 alquímico, pero hay un nivel que es la gematría, es decir, está escrito en griego y las letras griegas sumadas dan unas claves y unos mensajes concretos, y eso está estudiado. Pero, ¿qué ocurre? Que lo que hablan son 22 capítulos, como las cartas del tarot, como los senderos del árbol de la cábala, de los sefirots, el árbol de la vida. El capítulo 22 y el 21 también es importante, hablan de una transformación de la tierra. Nace un hombre nuevo en una nueva tierra bajo un nuevo cielo. Emerge, baja del cielo la Jerusalén celeste. ¿Qué significa eso para mí? Insisto, es una de las muchas lecturas. La Jerusalén celeste era lo que sería Aurobindo, el gran filósofo y gran místico, las dos cosas, filósofo como un occidental y gran místico hindú, sería Aurobindo, vivenciaba como el descenso del plano supramental sobre la tierra. La humanidad no tiene remedio, la humanidad no tiene solución, nuestra civilización no tiene solución, salvo con la intervención. ¿Recuerdas que en una conferencia que daba hoy Emilio Carrillo, recordaba que Einstein decía, un problema no se puede resolver desde el nivel en el que se ha producido, sino desde otro nivel? Aquí ocurre lo mismo. Solo el descenso no nos lo van a venir a solucionar los extraterrestres, pero sí el descenso del plano supramental. Ese descenso es el equivalente a lo que los gnósticos llaman el descenso de la Sofía, o los primeros cristianos fueron transformados por algo que bajó, que era el Espíritu Santo. La Sofía y el Espíritu Santo lo mismo. Es la transformación, es otra cosa que nos transmuta. Solo seres que han iniciado esa transmutación, es lo que yo creo. Me puedo equivocar y a lo mejor dentro de medio año te digo otra cosa, porque es sano cambiar de opinión, y en la medida en que dices, qué tonterías decía yo, pero esto es lo que yo creo ahora. Creo que ahí es de donde va a venir el cambio y la reconstrucción del nuevo mundo, porque lo que está en juego no es el salto de una civilización a otra, no. Aquí coinciden muchos ciclos. No solo está el calendario maya, Tzolk'in, el sagrado, el final de los muchos que hay, el final de la cuenta larga, que había una fecha, 2012, pero es que eso no es matemático. Recordemos que el Tzolk'in, la cuenta larga, se inicia en 3112 antes de Cristo, no, perdón, 3113, porque no hay año cero. Y en ese momento es cuando empieza la civilización de Sumer que conocemos, es cuando muere Krishna, es cuando en Egipto empieza a emerger el Egipto histórico que conocemos. Todo es la civilización, no, es esta civilización que hemos conocido. Bien, pero termina eso. Hemos ya entrado de lleno en el tránsito de Piscis a Acuario, en la entrada a Acuario, que es otra cosa. Pero como eso, te diría que hay otro montón de ciclos. Por ejemplo,
Los aztecas y los pueblos mesoamericanos lo dejan más claro cuando hablan de 5 soles. Esto está en el Popol Vuh, como los soles anteriores, que eran diferentes humanidades, se destruyeron por diferentes razones, agua, lo que fuera, diluvio, y la nuestra es el 5.º sol. ¿Qué hay después? Y se ha hablado, ¿el 6.º sol? No, eso lo dice cualquiera que ignore los fundamentos. ¿Recuerdas el calendario azteca que está en el Museo Nacional de Antropología de México? Son 5 soles. Se empieza un nuevo ciclo, es lo que yo creo, y es lo único coherente con la tradición de 5, pero es un nuevo ciclo. Así hay muchos nuevos ciclos, cuando uno conoce la ciclología un poco. Es decir, estamos dando un salto grande, que para mí apunta a lo que Aurobindo anunció como después del descenso del plano supramental sobre la Tierra, que comienza una metanoia, una transformación. Metanoia era la frase que Juan el Bautista, en el libro de Juan el Evangelista, dice, arrepentíos, porque está cerca el reino de los cielos. No, dice metanoia, cambiar vuestra forma mental, transformar vuestra forma mental. ¿Qué ocurre? Que Aurobindo concibe que el ser humano no es un nuevo reino como el mineral, el vegetal, el animal, el humano, no. No es nada, no es ni chicha ni limonada, es el ser de transición entre el reino humano o los seres de transición y el reino suprahumano, divino, angélico, lo que quieras. Hay otros niveles de evolución, estamos en ese salto. Esto suena muy grandilocuente y apocalíptico en ese sentido sano, maravilloso de pensar en el nuevo mundo, en la Jerusalén celeste. En todo caso, quedan muchas claves por descubrir. Estamos en un momento excepcional para precisamente explorar esas claves y todo está por llegar, todo está por llegar. Nos fijamos normalmente en lo negativo, pero vamos a ver, lo negativo que es, por ejemplo, la superpoblación está a un ritmo que no aguanta más, pero no por la superpoblación en sí, sino porque el nivel de consumismo, incluido consumismo de basura, de plásticos, etcétera, crece en progresión geométrica, porque cada vez más habitantes del tercer mundo, de China, etcétera, se quieren sumar a la locura consumista. Eso incluye el consumismo, por ejemplo, de carne. No se trata ya, por ejemplo, recuerdo la charla de Emilio Carrillo, que para mí es un pensador de referencia, porque le siento así además, con un grado de autenticidad total, por eso le cito. ¿Qué ocurre? Él decía, es que el paso del ser humano a vegetariano o a vegano, lo que quieras, es por compasión hacia el sufrimiento terrible demostrado por un montón de experimentos que provocamos en los animales en campos de concentración, de exterminio. O sea, y consumimos cada año miles de millones de animales. No, es que nadie se plantea lo que cuesta por ejemplo, una hamburguesa. Para que la vaca produzca esa hamburguesa al final de su vida siendo sacrificada, hay un consumo de agua brutal. No hay agua. Las próximas guerras serán por el agua, por el clima. O sea, tenemos ese problema, tenemos un crecimiento de los terremotos, tenemos un crecimiento, 1000 cosas. No quiero ser catastrofista, que es distinto a apocalíptico. Apocalíptico maravilloso. No. ¿Cómo veo eso? Yo lo veo como los signos de los tiempos, que nos apuntan a que esto ya no da más de sí, que hay que hacer el salto de un lugar a otro. Esto es como cuando tú en química, no hablo de en alquimia, tú empiezas a aumentar la temperatura, y la temperatura va aumentando poco a poco y es agua. En el momento en que la temperatura alcanza los 100 grados, pasa a ser gas. Es otra cosa radicalmente distinta, porque alcanza ese punto crítico, esa masa crítica, y da el salto. Pero estoy oyendo cantar a una buena amiga, Virginia, maravillosa, me gustará irla a ver ahora. La cuestión es que en ese momento es en el que estamos alcanzando ese punto. Digamos, ¿qué es? La crisis. O sea, hay un momento, digamos, en química también y en alquimia, en que se salta de un elemento a otro del sistema periódico. Ese es el resumen. Pues muchísimas gracias, muy denso como siempre, muy densa la información. Sí, gracias por dedicarnos tu tiempo, Enrique.
Y gracias a todos vosotros por estar ahí al otro lado. Ha sido toda una experiencia de estar de nuevo con Enrique y esperamos encontrarlo muy pronto aquí ante las cámaras de Mindalia Televisión. De nuevo, gracias a todos vosotros. Hasta la próxima.